Bien, bienvenidos a un nuevo taller, un taller exclusivo del Congreso del Día Reiki Valencia de 2018. Tiene que ver con hace tiempo que yo practico el masaje metamórfico en diferentes niveles de profundidad y el Reiki me ha permitido descubrir o experimentar o profundizar, como queréis decirlo, en diferentes aspectos que dan una visión distinta de ese masaje metamórfico. ¿Qué produce ese cambio de profundidad, de técnica? Pues una relación entre el terapeuta de Reiki y el paciente nueva y distinta. De tal manera que al paciente hay que enseñarle a posicionarse en una posición nueva de partida para recibir el tratamiento de Reiki unido a los conceptos del masaje metamórfico. Esa posición nueva está demostrado que genera factores, proteínas de la telomerasa que tienen que ver con los fosfatos y que soportan el código de ADN. Esto sirve simplemente de referencia porque realmente lo importante es acceder al subconsciente, a esos periodos que están definidos en el masaje metamórfico por el naturópata Robert Stone. Y el Reiki nos va a permitir aplicar esta energía que proyecta sobre zonas determinadas del cuerpo, sobre todo en una zona en la que nunca me cansaré de decir que está por descubrir, que es la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta de articulaciones que tienen una zona posterior y anterior y que, por su conexión y distribución del sistema nervioso, tiene unas puertas de acceso a planos distintos. Entonces, si nosotros aplicamos el concepto de Reiki dentro de lo que es el proceso de desarrollo de periodos del masaje metamórfico, la columna, vamos a ver que diferentes tipos de causas y problemas que aparecen con el Reiki y el masaje metamórfico, podemos dar soluciones rápidas y concretas, que es lo que yo he comprobado. Entonces, una de las cosas que tener en cuenta, muy importante, son lo que es el cerebro y sus glándulas internas. Porque mediante esta técnica vamos a poder generar una serie de neuropéptidos o endorfinas dentro del propio cuerpo del paciente mediante un sistema interno que todos tenemos dentro y que va a generar más de 90 tipos de endorfinas. Bien, ¿en qué se basa este proceso? Este proceso se basa en un proceso de expansión del universo. Nosotros cuando llegamos aquí partimos de una célula que unida a otra se empieza a generar las particiones cuando es una semilla, como pasa con una planta o un animal. Nosotros nos generamos igual que ellos. Lo que pasa es que somos más complejos, tenemos unas estructuras distintas, pero desde esas semillas de pregestación o prenatal o antenatal, vamos a ir desarrollándonos y formando nuestros órganos internos, cada uno de ellos asociando una serie de funciones. Como decía Eric Rolf, la generación del ser humano se genera antes en el alma, en espacios superiores, para ser proyectado aquí en el mundo físico. Por nosotros, el proceso de metamorfosis, de transformación de una sola célula al ser humano, es ahí en ese proceso donde actuamos en este Reiki. El que normal actúa en un adulto ya desarrollado plenamente con sus cuerpos mental, emocional, astral, etc. Pero nosotros aquí lo que hacemos es frenar toda posibilidad de manifestación de bloqueos
o elementos discordantes dentro del proceso de lo que es el feto o el bebé. Bien, no olvidemos que la columna vertebral, como he dicho antes, es el elemento principal de esta técnica que corresponde a una serie de articulaciones anteriores y posteriores. Siempre empezamos trabajando por la parte anterior y luego la parte posterior se trabaja desde un ángulo distinto. Ya veremos en el taller cómo se hace todo esto, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué usamos? ¿Por qué usamos Reiki? Reiki nos permite, sobre todo en algunas de sus variantes, trabajar con símbolos de acceso y apertura a diferentes puntos de esa columna y nos permite ver y sentir diferentes aspectos de bloqueo del ser humano en esa columna vertebral, esa autopista de formación de muchas estructuras, muchos órganos y muchas funciones. Que el ser humano ha evolucionado a lo largo de estos miles, millones de años es una cuestión indiscutible, pero también es cierto que estamos estructurados en base a una materia primigenia en que el elemento, por ejemplo, básico, que es el hidrógeno, está formado por un núcleo, un protón y un electrón. Y a partir de ahí se han generado multitud de elementos físicos. Bien, veamos que este dibujo, este gráfico que hay aquí, es un gráfico de proyección y de ampliación del proceso de crecimiento. Es un dibujo radiónico que estructura en su fundamento básicamente unas frecuencias que amplifican y limpian y modifican la estructura del paciente. Por eso nosotros vamos a hacer uso de diferentes formas, diferentes técnicas, diferentes aspectos que el Reiki va a potenciar de manera espectacular. Bien, ¿cómo se va a plantear este taller? Pues este taller, en principio, se va a hacer presencial el día 19 de agosto, con un precio de bajo coste, por el Congreso del Día Mundial Reiki, que se hace el día 23 de septiembre en Valencia. Todo aquel que esté interesado, pues que llame ese teléfono y se informe de precios, de horarios y demás. Existirá un taller online posterior, que ya iremos informándolo, en una web de formación que vamos a desarrollar, que ahora mismo está abierta, una serie de talleres gratuitos, Ho'oponopono, Ojo de Horus, fin, etcétera, runas también. Entonces todo esto va a ir desarrollándose en un soporte permanente en la web. Todo aquel que quiera realizarlo, pues tendrá acceso a vídeos, a documentación, a exámenes, preguntas y respuestas, etcétera, para que su formación sea completa. Bien, pues esto es lo que quería presentaros. En definitiva, la transformación del ser humano siempre se está produciendo. Estamos ahora mismo en un momento de cambio muy importante. Esta generación va a ser testigo de ese cambio. No quepa la menor duda. Y en ello estamos, caminando como peregrinos, buscando el final de este camino que nos va a llevar a un nivel espiritual superior, en el que todos vamos a ser fraternalmente unidos por una energía maravillosa. Gracias por atenderme y hasta otra.